Los que se fueron 2022. Sean ustedes bienvenidas y bienvenidos a la edición número 22 del programa Los que se fueron, creado por un servidor en el 2001, hace ya 21 años, más de 2 décadas, con el único fin de dar a conocer a ustedes las personas que fallecieron durante el año, mismos que en su momento contribuyeron con su granito de arena a forjar el desarrollo y prosperidad que siempre han caracterizado a Sabinas. Este es un listado de personas que en su gran mayoría iniciaron el año, pero que no lo pudieron terminar. Es una recopilación dedicada especialmente para nuestros coterráneos y paisanos que radican fuera de la localidad, que nos escuchan ahora a través de la red de la internet o sintonizando la tradicional frecuencia de la 105.9 FM de su radio, pero principalmente para los que se encuentran de visita en nuestra población, para que estén bien informados de los 373 sabinenses que se fueron, los 82 decesos sucedidos en la villa de Agujita, las 32 defunciones ocurridas en la villa de Cloete, además de los 16 sabinenses que murieron, mismos que radicaban en otras ciudades del país, y los 14 fallecidos de las poblaciones del municipio de Juárez, las cuales tienen mucho contacto con Sabinas. Aprovecho la ocasión para agradecer las atenciones recibidas de las y los oficiales del registro civil de este municipio, la licenciada Yesenia Berrones, señora Fernanda Iribarren Moreno, señor Carlos Olvera y el licenciado Manuel Bermea, además de la señora María Antonia Rodríguez Ortiz del municipio de Juárez. A Reinaldo Ábalos Ponce, quien me ayuda desde el año de 2019 a realizar las capturas de todos los 12 meses correspondientes a este anuario. También al gerente de Radiodifusoras Coahuila, el señor José Gaitán Valerio, por todas sus facilidades prestadas. A don Reinaldo Ábalos López, mismo que hasta su fallecimiento en agosto pasado de este año, y junto con Raúl Gutiérrez Morales, colaboraron conmigo en la identificación de los que se fueron, y al ingeniero Hugo Díaz Aguilera, quien le puso el nombre, da forma y edita este programa. Sin estas valiosas contribuciones, no hubiera sido posible que este compendio anual estuviera completo. Las estadísticas de los que se fueron son: los sectores con más defunciones, las colonias Arabia, Centenario, Flores Magón, Reinera, Chapultepec, Lázaro Cárdenas, Santa Cruz, Coahuila, Jorge B. Cuellar e Ismael Rodríguez, ya que son las primeras formadas en Sabinas. No hubo ningún niño fallecido por diarrea, no así los adultos mayores, los cuales fueron 6. Las principales causas de defunciones fueron diabetes mellitus, hipertensión arterial, enfermedades cardiovasculares, cáncer de mama y cérvico-uterino en las mujeres y de próstata en los hombres. El COVID-19 continuó presentándose. También las muertes por accidentes automovilísticos, principalmente en la carretera 57, en el tramo Agujita-Nueva Rosita, en el lugar conocido como Las Capillas. Además, el río Sabinas otra vez cobró una víctima. Se fueron 3 personas de más de 100 años, 31 de más de 90, 62 de más de 80 años, 88 personas de más de 70 y 87 personas de más de 60 años. También se fueron 123 amas de casa, 62 jubilados y pensionados, 25 profesionistas, 22 jóvenes, 6 maestros estatales, 5 maestros federales, 3 comerciantes, 7 beisbolistas, 5 telefonistas, 1 músico, 2 mecánicos, 3 secretarias,
2 lideresas, 6 albañiles, 1 ganadero, 5 ejidatarios, 2 traileros, 1 carpintero, 2 meseros, 3 recién nacidos, 2 carboneros, 3 burócratas, 1 petrolero, 1 sacerdote, 2 choferes, 1 pintor, 2 soldadores, 1 periodista, 1 cantinero, 3 electricistas, 1 plomero, 1 materialista y 1 carnicero. A continuación menciono las coincidencias que existieron en este anuario. 4 sucesos de esposos fallecidos. El 17 de enero murió José Ángel Martínez Rodríguez. Con horas de diferencia, falleció su esposa, la señora María Luisa Ponce Rodríguez. El 10 de febrero se fue Guillermo Guajardo Garza. El 28 de octubre murió la señora Florestela Aguirre Garza. El 5 de mayo falleció la señora María Concepción Aragón Guerra. El 24 de julio descansó en paz el ingeniero Eduardo Aranda Vallidet. El 18 de noviembre se fue el mecánico Ranulfo Borrego Flores. El 11 de diciembre, 18 días de diferencia, murió su señora Rosalba González Treviño, los dos oriundos de San José de Laura. 4 casos de padres e hijos que dejaron de existir. El 10 de febrero murió Blanquestela Ávila de Villanueva. El 18 de diciembre se fue su hija Blanca Rocío Villanueva Ávila. El 27 de abril dejó este mundo Paulín Alvarado Hernández. El 10 de agosto ocurrió el fallecimiento de María Elba Alvarado de López. El 30 de abril se fue Silvia Margarita Ramírez de Lozano. El 27 de julio murió su padre, el señor José Ramírez Rosales. El 9 de agosto dejó de existir el señor Jesús Calzóncit Jiménez. El 31 de octubre falleció su hija Elda Griselda Calzóncit Santos. Un caso de hermanos que fallecieron. El 8 de enero murió Javier Bernal Saldaña de Cloete. El 27 de junio se fue su hermano Leopoldo Bernal Saldaña de esa misma villa. Un suceso de suegro y nuera que dejaron de existir. El 29 de enero se fue el señor Jesús de Hoyos Salazar. El 11 de mayo murió su nuera, Doraelia Aldape de Hoyos. 3 casos de primos que fallecieron. El 6 de febrero murió Antonio Aguirre Bilbao. El 27 de febrero dejó de existir Guadalupe Aguirre de Medina. El 22 de mayo se fue Álvaro Iván Gardea Quirós. Y el 29 de septiembre falleció su primo Ignacio Ortega Gardea, el popular Nachín. El 10 de septiembre dejó de existir María de Jesús Daniel Dueñas. El 29 de septiembre, 9 días después, ocurrió la defunción de su primo Pablo Falcón Dueñas. Quiero dar la aclaración que en este listado, el cual me cuesta mucho esfuerzo realizarlo, no están todos los que son, pero sí son todos los que están. Mil disculpas por alguna omisión involuntaria.
Ahora sí, iniciamos los que se fueron 2022. Enero. Inició este año y mes con el fallecimiento de Raquel Rocha Ambriz de la colonia Saravia. Ese día se fue Enrique Arriaga Machado, de 63 años, quien vivía en la colonia Saravia. Le decían el muñeco de Telmex. En esta fecha, la flama de la vida se apagó a los 62 años para José San Miguel Cepeda, originario de la colonia Centenario, quien vivía en la colonia Las Palmas. Trabajó en Sabritas y últimamente era asesor de Afores. 2. Ese día murió el señor Ramiro Peña Gutiérrez. Tenía 64 años y trabajaba en la clínica ISSSTE de Rosita. Vivía en la colonia Los Montes de esta localidad. Ese día dejó de existir la señora Oralia de la Rosa de Mercado. Tenía 63 años y vivía en la colonia Flores Magón. En esa fecha murió José Cruz Hernández Uribe. Tampico tenía 70 años y vivía en la colonia Saravia. El 3 entregó su alma al Creador Belén Torres Pérez, de 87 años. Ese día se fue la señora Amelia Gaitán de Rodríguez. Tenía 74 años, era la viuda del Gringo y vivía en la colonia Saravia. Ese mismo 3 se tuvo el deceso de Gloria Esther Flores Salazar, de 94 años, quien vivía en la colonia del Valle, frente a los autobuses Anáhuac. En esa misma fecha pasó a mejor vida Rosaura Idalia Reina Nava. Chagua tenía 80 años, últimamente vivía en Agujita. El 4 se fue Juan José Tijerina Garza, residente de Juárez y quien tenía 63 años. El 5 dejó de existir la señora María Yolanda García de Guerrero. Tenía 70 años y era de la colonia Saravia. El 6 falleció el señor José Pérez Escobedo, de 80 años, quien vivía en el rancho de la Providencia, en Agujita. En esa fecha dejó este mundo el señor Gabriel González Ramírez. Tenía 61 años, trabajó en Telmex y en el CLEMS, vivía en la colonia Infonavit. Día 7, murió Marcos González Zavala, tenía 75 años y era de la colonia El Consuelo. Ese día partió a este mundo Juana Valdera Ruiz, de 68 años, quien vivía en la colonia Rainera. También el 7 se fue Arnoldo González Guajardo, de 77 años. Trabajó primero en el Cine Colón, fue propietario de la dulcería El Globo, vivía en el centro de la ciudad. En esa fecha dejó de existir a los 84 años la señora Dora Ramírez, viuda de Reséndiz, de la colonia Flores Magón. El día 8 se fue el señor Javier Bernal Saldaña, de 68 años, del barrio 2 de Cloete. En esa fecha murió el señor Ramón Zamora Robledo, de 83 años, quien era originario del ejido Puente Negro. También el día 8 dejó de existir el señor Jesús Cavazos Dávila, de 73 años, quien vivía en la colonia Infonavit. Día 9, perdió la batalla contra el COVID la señora Juana Ortiz Gaitán de Vela. Tenía 68 años y vivía en el barrio 2 de Cloete. El 10 murió la señora Elsargelia de la Garza de Contreras. Tenía 68 años y vivía en la colonia Dávila de Agujita. En ese día también murió Víctor Manuel Flores Barrón. Le decían La Vitola. Tenía 64 años. Estaba pensionado de Pemex y vivía en la colonia Centenario. Fue un buen beisbolista.
El día 11 de enero falleció Yolanda Garza Flores, de 64 años. Ella vivía en Cloete. Ese día ocurrió el deceso de Nelly Ruth García Pérez. Tenía 35 años y era vecina de la colonia Saravia. En esa fecha murió la señora María Cristina Uñate de Torres. Tenía 65 años. Era originaria de la colonia Chapultepec y últimamente era vecina de la colonia Las Palmas. El 12 pasó mejor vida el señor Guadalupe Gómez Ramírez. Tenía 79 años y vivía en la colonia Jorge B. Cuellar. El 13 se fue Mayo Silva Borrego. Tenía 85 años y vivía en Agujita. Ese día se tuvo el deceso de María del Rosario Velázquez Ponce. Charo tenía 56 años y era de Agujita. En esa fecha ocurrió el fallecimiento de la señora María Esther de Luna, viuda de González, de 85 años, quien vivía en el fraccionamiento San Luis. El 14 murió Rogelio Domínguez Castilla. El Rojo tenía 64 años, de oficio albañil, y vivía en la colonia Chapultepec. En esa fecha ocurrió la defunción de la señorita Samaria Michelle López Borjas, de 18 años. Ella era originaria de la colonia Flores Magón. El 15 murió la señora María Dolores Sánchez González. Tenía 53 años y era originaria de Agujita. El 16 murió en Parras de la Fuente, Coahuila, la señora María Cristina García de Horta. Vivía en el barrio Agujita y tenía 94 años. También ese día falleció Gregorio Navarro Villa, de 70 años y originario de la colonia Centenario, quien vivía en la colonia López Huitrón. En esa fecha dejó de existir el sastre Juan José Briones Longoria. Tenía 80 años y vivía en la colonia Buenos Aires. Cerramos el 16 con el deceso de Patricia Pérez Canales, de la colonia Saravia. Tenía 48 años. El 17 se fue el señor Remigio Tobías Flores. Le decían el Chojos o el Remi. Era del barrio 7 de Agujita. Ese día falleció el señor Armando Fernández Martínez. Tenía 83 años. Primero trabajó en Automotriz de Sabinas como vendedor de carros. Tiempo después se independizó y estableció su negocio de compra-venta de autos, llamado Autoconcesiones de Sabinas. Vivía en el centro de la ciudad. En esa fecha ocurrió el deceso de José Óscar Oyervides Aguilar. El adobe tenía 78 años, matachín de los antiguos. Era originario de la colonia Flores Magón. De igual manera, ese día murieron con pocas horas de diferencia el matrimonio formado por el señor José Ángel Martínez Rodríguez, de 74 años, y su esposa, la señora María Luisa Ponce Rodríguez. Dicha tenía 71 años. Ellos atendían una pulga frente a Gutiérrez Centenario y vivían en la colonia Ismael Rodríguez. Ese día también murió a los 65 años el señor Marco Antonio Rocha Pérez, ex trabajador de Conasupo y pastor de una iglesia evangélica. Cerramos el 17 con la defunción de Rafael Martínez Mendoza. Tenía 75 años y sus apodos eran Payín y La Gallina. Vivía en el barrio 2 de Agujita. El 19 se fue en Agujita Víctor Infante Urbina, llamado el Pelón Infante. Tenía 88 años y vivía en la colonia Dávila de Agujita. El 20 se nos adelantó en el camino el señor Valdemar Martínez Jiménez. Valde tenía 58 años. Ese día despedimos a la señora Herminia Salazar de Guerrero, de 94 años,
quien vivía en el barrio 2 de Cloete. En esa fecha se fue en Juárez la señora Guadalupe Rodríguez, de 75 años de edad. El día 20 de enero también se tuvo la defunción en Cloete del señor José Refugio Reyes Delgado, de 81 años, originario del barrio 2. También ese día dejó este mundo terrenal a los 54 años la señora Silvia Leticia Franco de Luna, de la colonia Saravia. El día 21 murió el señor José Ángel García Fernández. Le decían Pepín, tenía 67 años y era del barrio Agujita. Ese mismo día dejó de existir el señor Esteban Calamaco Mesa, de 77 años. Estaba jubilado del Cebetis 20 y vivía en la colonia Ismael Rodríguez. En esa fecha se nos adelantó en el camino la señora Amelia Petra Tijerina Leiva de Rodríguez. Doña Ame tenía 68 años y era originaria de la colonia Lázaro Cárdenas, pero con varias décadas viviendo en la colonia Ismael Rodríguez. También el día 21 despedimos a la señora Dolores Alonso de Medrano. Tenía 87 años y era de la colonia Coahuila. Ese día además cerró sus ojos para siempre, a los 70 años, el señor Mario Ramírez Cortés. Igual en esa fecha se fue Jorge Humberto González Ramos, de 71 años, de la colonia Coahuila. El 21 lo cerramos con el deceso en Agujita a los 45 años de Francisco Rodríguez Meléndez. Le decían Panchito. El 22 ocurrió la defunción en Zaragoza del sabinense Jaime García Garza, de 74 años. Él trabajó en México en la Confederación Nacional de la Pequeña Propiedad. Ese día murió José Juan Flores, de 50 años, quien vivía en la colonia Coahuila. En esa fecha se fue el señor Miguel Sánchez Rocha, de 59 años, quien vivía en el barrio 2 de la villa de Agujita. El día 22 también partió de este mundo el señor José Eleuterio Tapia Ponce, de 82 años, de la colonia López Huitrón. El 23 dejó de existir la señora Rebeca Gallegos de Marín, de 85 años, vivía en la colonia Flores Magón. Ese día se fue en Cloete el señor Roberto Rivas Reyes, del barrio Corrales. En esa fecha murió el arquitecto Juan Carlos Ortega Palacios. El charro tenía 67 años y vivía en la colonia Flores Magón. El 25 ocurrió el deceso en Agujita de la señora Guadalupe Flores Pérez, de 67 años, quien vivía en el barrio 2. En esa fecha se tuvo el fallecimiento del señor Cruz Romo Martínez, de 72 años, y residente del barrio 1 de Cloete. El 26 de enero se fue la señora Normalicia Vela Solís, de 68 años. En esa fecha cerró sus ojos para siempre, a los 77 años, la señora Arna Armendáriz, viuda de Cerrato, originaria de Juárez, vivía en la colonia Centenario. Ese día también partió de este mundo el señor Francisco Villa Pérez, de 81 años, del barrio Agujita. En esa fecha se fue Luis Enrique Hernández Pérez, de 25 años, de la colonia Las Vírgenes. También el 26 falleció la señora María Élida Mata Madrid de Ponce. Tenía 57 años y vivía en la colonia Jorge B. Cuellar. El 27 se fue a los 73 años Juan Moreno Navarro, alijador de profesión, vivía en el barrio El Ranchero. En esa misma fecha dejó este mundo terrenal la señora María Arriaga Mata. Contaba con 75 años y era de la colonia del Valle. Cerramos el 27
con el fallecimiento de la señora Berta Dávila de Morales, de 92 años. Era la viuda del señor Héctor Morales. Vivía en el sector centro. El 28 fue dado de baja en el censo de población de Cloete el señor Héctor Javier Reyes Ortiz. Le decían el polvo y tenía 48 años. En esa fecha se fue el señor Jesús Lugo Zapata. La Chuta tenía 86 años y vivía en el barrio 2 de Agujita. El 29 dejó de existir el señor Jesús de Hoyos Salazar, de 100 años. Por muchos años, recepcionista del Gran Hotel Sabinas. Vivía en la colonia Flores Magón. En esa fecha se tuvo el sensible deceso de la señora Ramona Villarreal de López. Mona tenía 80 años y vivía en la colonia Reinera. Día 30. Se fue la señora María del Carmen Peñalosa Méndez. Carmelita contaba con 97 años. Laboró por muchos años en el Departamento de Recursos Humanos de GTE hasta su jubilación. Vivía en el sector centro de esta población. En esa fecha falleció Juan Antonio Cerda Hernández. Cochi tenía 67 años y vivía en la colonia Nueva de Agujita. El día 31 murió el señor Juan José Zavala Borjas. El Borrado tenía 73 años y vivía en el Callejón del Carmen, en el sector centro. Ese mismo 31 dejó de existir la señora Erlinda Llanas Sena, de 86 años, del antiguo barrio de la Plaza de Toros. En esa fecha también dejó de existir la conocida señora María del Socorro Benavides Villarreal. Tenía 95 años y vivía en la colonia Reinera. Ese día también falleció el señor Luciano Rafael Olivares Jalomo, de 32 años, vivía en Cloete, Coahuila. Y cerramos este mes de enero con el fallecimiento en la ciudad de Monclova, Coahuila, de la conocida señora quien vivió aquí en Sabinas por muchos años, Beatriz Muñoz de Villarreal. Febrero. El primero ocurrió el fallecimiento a los 65 años de la señora Blanca Estela Ávila de Villanueva, de la colonia Los Pinos. Ella laboraba en la clínica del Magisterio. En esa fecha entregó su alma al Creador en Agujita el señor José Horta Morín, de 78 años, quien vivía en la colonia Dávila. El día 2 dejó de existir el mecánico Felipe López Valdés. Pipo tenía 85 años y vivía en la colonia del Valle. En esa fecha se fue el señor David Soto Salazar, de 64 años y residente en la colonia Guadalupe. El día 3 murió la señora Evadelia Espinosa, viuda de Rodríguez. Tenía 77 años, originaria de Don Martín, Coahuila, y residente de la colonia Federico Berrobeto. Ella trabajó en la tienda del Iste. En esa fecha falleció en Juárez a los 62 años el señor Jesús Corona Hernández. El día 4 dejó de existir en Juárez el señor Rogelio Garza Aro. Trabajó una parcela en el ejido Juárez, donde fue comisariado ejidal en varias ocasiones, presidente del Comité Municipal del PRI, síndico en la administración de David Calderón, presidente municipal 82-84, donde gestionó el Centro Social de Juárez. Además, tramitó la pavimentación de la carretera a Progreso, construyó un nuevo chalán
y electrificó el poblado de Don Martín. También ese día dejó este mundo Feliciano Vicinais Escobedo. El amiguito tenía 81 años y era trovador de cantina. Vivía en la colonia Centenario. En esa fecha murió a los 83 años Maclovio Córdoba Maldonado, de la colonia Saravia. El día 5 murió en Juárez, Coahuila, el señor Óscar Valderas Mendoza, a los 76 años. Ese día falleció Miguel Zaragoza Riojas Rodríguez, el popular Gocha. Tenía 64 años y siempre vivió en la zona centro de esta localidad. El día 5 dejó de existir a los 82 años el señor Gilberto Rodríguez Nava, de la colonia Centenario, allá por el barrio del Panteón Viejo. En esta fecha se fue el señor Enrique Jiménez Laburico, de 78 años y vecino del Callejón del Carmen. Ese día murió Carmelita Salas de Anáñez. Tenía 81 años. Fue catequista por muchos años de la parroquia de San Martín de Porres, originaria de Cloete, vecina de la colonia Saravia. Cerramos el día 5 con el deceso a los 78 años de Fidencio Hernández Moreno, de la colonia Dávila de Agujita. El día 6 murió en San Antonio, Texas, Antonio Aguirre Bilbao. Balo tenía 63 años. Era propietario de un conjunto musical. Vivía en la colonia Centro. En esa fecha entregó su alma al Creador la señorita Felipa García Guerra, de 87 años, quien vivía en el barrio Cocedores de Agujita. El día 7 ocurrió el deceso a los 95 años de la señora María Blasa Pérez de Ramírez, de la colonia López Huitrón. Ese día se fue la señorita Clara Guerra Estrada, de 81 años, quien vivía en el barrio Agujita. El día 8 murió a los 53 años el señor Hernán Willer Guzmán. Le decían "Oh Señor". Era de la colonia Jorge B. Cuellar. Ese día descansó en paz la señora María Magdalena Cárdenas de Rodríguez, de 64 años, y quien vivía en la colonia López Huitrón. En esa fecha se nos adelantó en el camino el señor Gabriel Rodríguez Olivares, de 95 años, vivía en el ejido Guadalupe Victoria. El día 10 de febrero murió el señor Santos Humberto Díaz Herrera. El chiquillo trabajó de machetero primero, después fue mesero y por último trabajó en Comisión Federal de Electricidad hasta su jubilación. Vivía en la colonia Jorge B. Cuellar. En esa fecha dejó de existir el jubilado de la Comisión Federal de Electricidad, don Guillermo Guajardo Garza. Tenía 84 años, era originario de Juárez y vivía en la colonia Buenos Aires. Ese día murió a los 70 años en Cloete la señora Marisela Cadena de Oviedo, del barrio 2. En esa fecha abandonó este mundo terrenal la señora Antonia Salcido López, de 80 años. En ese mismo día también murió a los 81 años el señor Régulo Salazar Gallegos. En esa fecha se tuvo el deceso de la señora Georgina Alfaro de Chávez. Contaba con 47 años y era del fraccionamiento Santo Domingo. Cerramos el día 10 con el fallecimiento de la señora Delia del Carmen Becerra López. Tenía 75 años, vivía en la colonia Saravia. El día 11 se fue el señor Felipe Ramos Ramos, de 79 años, quien vivía en el fraccionamiento La Joya. El día 12 pasó a rendirle cuentas al Creador a los 48 años Mariel Socorro Segovia López, de la colonia Centenario. El día 14 murió a los 64 años el señor Bonifacio Cruz Sandoval, vivía en la colonia Arboledas. El día 15 se fue en el ejido Guadalupe Victoria a los 93 años el señor Martín Pablo Leija Montelongo.
Ese día se tuvo el fallecimiento de Ventura Cerda Navarro, de 58 años, y residente de la colonia Saravia. En esa fecha también pasó mejor vida en Monclova la señora Rosaelia Aguilar de Treviño, de 78 años. Era la esposa de Luis Antonio Treviño de León. El día 16 dejó este mundo a los 53 años el señor Juan Antonio Martínez Hernández. Igual el 16 se fue Reinaldo García Hernández, de 68 años, de la colonia Dávila de Agujita. Ese día ocurrió la irreparable pérdida del contador público Emilio José López Garza. Realizó toda su carrera profesional en Telefónica Nacional. Fue egresado del TEC de Monterrey. Tenía 82 años y vivía en la colonia Fundadores. Cerramos esta fecha con la muerte a los 79 años de Anselmo Martínez Rodríguez, de la colonia Flores Magón. El día 17 tomó el camino sin regreso Jesús Natividad Sandoval Valdés, de 35 años y residente de la colonia Reinera. En esa fecha dejó de existir el ganadero Armando Morales Dávila. Don Mando tenía 97 años y vivía en la colonia Gobernadores. Ese día murió a los 66 años la señora Aide Soto Soto, de la colonia Centenario. Era la hija del señor Armando Soto, el patrón. El día 18 falleció en San Antonio, Texas, a los 84 años, el líder minero Mario Alonso Mejía. Fue gran orador, precursor de muchas obras de beneficio social para Agujita. Su máxima: no se necesita tener algún cargo para ayudar a Agujita. El 19 descansó en paz a los 95 años el señor Pedro Andrade Hernández. Él trabajó en las minas de la región y en la Unión Americana, y últimamente en los transportes Sabina Rosita. Vivía en el centro de esa villa. Ese día se nos adelantó en el camino el señor Eulalio Ruiz Herrera. Don Lalo tenía 63 años y vivía en el fraccionamiento La Joya. En esa fecha dejó de existir el señor Jesús Salvador Sánchez Santos. Tenía 65 años. Era originario del Callejón del Carmen y vivía en la colonia Centenario. También el 19 murió la señora Trinidad Montoya de la Rosa, de 77 años. Vivía en la colonia Flores Magón. El 20 de febrero ocurrió el deceso de Daniel Gerardo Mireles González, de 56 años. Vivía en la carretera a Las Conchas. El 21 se fue a los 86 años el señor José López Rodríguez. El muñeco vivía en el barrio 2 de Agujita. Ese día se tuvo el sensible fallecimiento de Juan Javier Martínez, de 54 años. El Barri atendía la panadería Don Toño. Tenía un grupo de amigos que con regularidad lo acompañaban para departir. El 21 también se fue en Cloete la señora María Eugenia Sánchez de Bernal, del barrio 2. En esa fecha ocurrió la partida del señor José Martín Díaz Ramos. Pepón tenía 65 años y vivía en la colonia Chapultepec. El 23 dejó de existir en la colonia Infonavit Rolando Beltrán Ruiz, de 69 años. Ese día pasó a rendirle cuentas al Creador, a los 86 años, la señora Matilde Valdivia de Ordóñez, quien vivía en la colonia Federico Berrueto. En esa fecha se fue la señora Veneranda Rodríguez Montemayor. Tenía 75 años y vivía en el centro de la población. El 24 se tuvo la sorpresiva muerte del profesor
Gilberto Estrada Flores, de 48 años. Era maestro en la Escuela Patricio Flores Zambrano y vivía en la Colonia del Valle. Ese día dejó este mundo a los 62 años la señora Hilda Acuña de Dávalos. La güera era de la Colonia Lázaro Cárdenas. El día 27, a los 62 años, ocurrió el deceso del señor Román Luna García en la Colonia Infonavit. En ese día se tuvo el deceso de la señora Guadalupe Aguirre de Medina en la Colonia Flores Magón. En esa fecha se tuvo el fallecimiento también a los 86 años del señor Vicente Muñoz Trejo, residente de la Colonia Centenario. El 28 se fue a los 52 años el señor Marco Antonio Ibarra Cifuentes, era originario de la villa de Agujita. Y concluimos este mes de febrero con el deceso de la señora Bertalicia Leija de Ramírez, de 73 años, quien era la esposa del señor Brígido Ramírez. Ella vivía en la Colonia Flores Magón. Marzo. El día 2 iniciamos este mes con la defunción del señor Roberto Rivera Piña. Don Beto tenía 82 años y vivía en la Colonia Saravia. Día 3 ocurrió el fallecimiento a los 66 años de la señora Juana Avilés de Aguirre. Ella siempre fue muy activa atendiendo la tortillería Yaja. Era la señora esposa del señor Juan Aguirre Bernal y vivía en la Colonia Coahuila. En esa fecha dejó de existir a los 88 años el señor Rafael Méndez Araujo, originario del ejido Puente Negro, vivía en la Colonia Santa Cruz. El 5 pasó a rendirle cuentas al creador la señora Doraelia Navarro de Camacho, de 91 años, vivía en la Colonia Centenario. En esa fecha ocurrió el deceso del señor Javier Padilla Pérez, de 60 años, originario de Juárez, tenía años viviendo en la Colonia López Buitrón, lo conocían como el Cristalino. El 6 murió a los 76 años el señor José Alfonso Álvarez García, del fraccionamiento San Luis. En esa fecha pasó a rendirle cuentas al creador en Agujita a los 63 años, la señora María Elena Ramírez Delgado, del barrio 2. Ese día su vida en la tierra terminó para Mario Alberto Reséndiz Guerrero, de 49 años. Era del barrio 2 de Cloete. En esa fecha dejó de existir el señor Raúl Bernal Banda, de 76 años, también del barrio 2 de Cloete. El día 7 murió el señor Manuel Sánchez Hernández, de 62 años, de la colonia Jorge B. Cuellar. El 9 falleció Enrique Ramos Rodríguez,
de 61 años, del fraccionamiento San Antonio. El 10 de marzo dejó de existir la señora Rosa María Cepeda, viuda de Sáenz, de 79 años. Vivía en la colonia Fundadores. Era la señora madre de doña Pili, propietaria de una taquería que lleva su nombre. El 19 se fue Raúl Homero Montemayor González, de 57 años. Era trailero y residía en la colonia López Buitrón. Ese día también ocurrió el deceso de la profesora María Mercedes Sánchez de Reséndiz. Tenía 73 años. Se desempeñó como maestra en la escuela Adam Arrocha y vivía en la colonia Dávila de Agujita. El 21 dejó de existir en San Antonio, Texas, el señor Hipólito Guerrero López. Fue el farmacéutico de la clínica ISSSTE durante 30 años. Regidor en la administración 1979-1981, líder de la FETSE y de la CNOP, contaba con 77 años, vivía en la colonia Federico Berrueto. El 22 murió a los 31 años Joel Ponce Hernández, de la colonia San Antonio. El 23 se fue la señora Beatriz Ríos de Reséndiz, de 86 años, quien vivía también en la colonia Centenario. El 24 de marzo se tuvo la prematura defunción a los 9 años de la niña Bárbara Alejandra Lamas Salazar. En esa fecha falleció José Apolinar Rodríguez López. Polo el Loco tenía 64 años, originario de la colonia Flores Magón, vivía en la colonia Infonavit. Ese día ocurrió la defunción del ingeniero Francisco de la Rosa Ayala. Tenía 79 años. Trabajó en diferentes minas de la República Mexicana y a mediados de los 80s fue vicerrector de la UANE Sabinas. El 25 se tuvo el deceso a los 89 años del señor José Ángel Reyes, de la colonia Saravia. El 27 se fue a los 78 años uno de los jubilados de la SCT, el señor Pedro Evodio Piña García. Vivía en la colonia Saravia. Ese día murió el fotógrafo Mario Moreno Ibarra. En los años 70 tuvo su época de auge. Tenía 71 años y vivía en la colonia Federico Berrueto. El 29 se tuvo el fallecimiento a los 77 años del señor Abelardo Corpus Franco. Originario de San Pedro, tenía pocos años viviendo en la colonia Vistahermosa. En esa fecha murió la señora Aubina López Rodríguez. Tenía 52 años y era del barrio 2 de Cloete. Ese mismo 29 ocurrió el lamentable deceso en la hermana ciudad de Ramos Arizpe de Liliana Zúñiga Zavala, destacada softbolista de Cloete. Era catcher y contaba con 50 años. El 30 se tuvo el sensible fallecimiento de la señora Guadalupe Contreras de García. Doña Lupita tenía 91 años y era de la colonia Flores Magón. Terminamos el mes de marzo cuando el 31 se fue a los 87 años el señor Jesús Díaz Rodríguez. Chuyito vivía en la colonia Jorge B. Cuellar.